El día de hoy vamos a estar conversando con Andrés Friedman, uno de los cofundadores de Solfium. Así que Andrés, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias Un por aceptar gusto, esta invitación. ¿Cómo no, estás? un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Buenísimo. Partamos del principio, diría alguien. Solfium, Ujú. ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? Cuéntanos un poquito. Bien, pues empezando por el principio te cuento del nombre, ¿no? Solfium, jugamos un poco con palabras y con conceptos, pero viene de sol y de fium, ¿no? La onomatopeya de velocidad. Pensando en que nuestra razón de ser es acelerar la adopción de energía solar distribuida en México y en Latinoamérica, donde vimos todavía una gran oportunidad, ¿no? Un nivel de penetración muy bajo relativo a otras partes del mundo y pues es esa oportunidad en la que estamos trabajando y de ahí salen un poco el nombre y todo el concepto y el modelo de negocios. Andrés, ¿cómo fue que llegaron? Digo, llegaron, porque entiendo, y aquí corrígeme si me equivoco. Por Tú eso eres sí. cofundador de Solfium con Juan Osuna y con Zach Magnan. Ujú. ¿Cómo fue que ustedes tres llegaron a determinar que esta misión, que este objetivo de acelerar la adopción de energía de esta forma era el camino para esta startup? La idea original detrás de Solfium vino de Juan. Juan es uno de mis cofundadores. Juan había estado trabajando en el sector solar por varios años en Latinoamérica. Estaba basado en México, pero tenía equipo de trabajo en Chile, en Colombia, en Brasil. Él representaba una empresa alemana que era un fabricante de componentes claves de los sistemas Ujú. solares como inversores y baterías. Entonces él es el que tenía esa percepción un poco del mercado y de la oportunidad y la idea original vino de él. Juan y Ok. yo nos reconectamos, para hacer un poco es una historia larga que la voy a hacer corta. Juan y yo habíamos coincidido y trabajado juntos en la industria aeronáutica, donde yo pasé la mayor parte de mi carrera, en una empresa canadiense llamada Bombardier. Y Juan había venido a México invitado por mí para ser proveedor nuestros en un proyecto. Él era director de una empresa aeronáutica europea en España y llega a México, digamos, en ese plan. Se queda en México, termina entrando en el sector solar varios años después y pues Mm. aquí se queda, ¿no? Y él y yo mantuvimos una relación profesional y una amistad. Y muchos años después, esto serían 13 años después, desde que iniciamos nuestra relación profesional en esa vida Wow. pasada, es que nos reconectamos y él me cuenta, ¿no? De esta idea que estaba teniendo y me invita, ¿no? a considerarlo y pues es ahí que decidimos arrancar. Isaac y yo nos conocimos en la maestría en Londres. Él venía también de otro sector, del sector petrolero, de hecho, así que el sector de energía, pero del otro lado del sector, digámosle. Y ambos habíamos estado pensando, ¿no? Que pues estamos en un punto de nuestras carreras donde queríamos tener algo más de impacto. Tuvimos como parte de la maestría un módulo en India donde estuvimos explorando modelos de negocios eh, rentables, pero también de impacto, ¿no? Tanto en temas Mm. de medicina, de educación y de energía. Y cómo llevar, ¿no? Y facilitar el acceso, ¿no? A estas tecnologías en estos sectores. Y fue así que digamos que veníamos con este bichito en la cabeza, como decimos a veces en inglés, y veníamos un poco predispuestos y cuando Juan me propone esta idea a mí me encantó y es ahí que decido hacer ese cambio y unos meses después SAC se incorpora y empezamos a trabajar Juan y yo en la idea, en el modelo de negocios, lo aterrizamos, cambiamos, etcétera, y así es como nace Solfium casi un año después de esa primera conversación con Juan. ¿En qué año fue esto? Juan y yo arrancamos con esa conversación a finales del 2019 y es ahí que yo decido Ya. dejar mi trabajo anterior y arrancar ya a investigar más, a armar el plan de negocios y a empezar a contactar a inversionistas ángeles, ¿no? Que les interesara este modelo y este concepto y todo ese trabajo lo hicimos en el 2020. Terminamos ya Wow. incorporando Solfium y lanzando Solfium a final en plena pandemia
Y así es como nace Solfium. Pero fue ese 2020 que tomamos para desarrollarle el concepto y la idea. Se me vienen a la cabeza un par de preguntas que, perdón, no tienen necesariamente que ver con el negocio, sino que con la situación que te tocó vivir, que necesito consultarte. Con gusto. Renunciar a tu negocio o donde sea que estuvieras trabajando anteriormente Ujú, para investigar, desarrollar, ver el modelo y lanzarte con una startup en plena pandemia, ujú. donde todo cambió, si bien se exacerbó y se potenció el trabajo digital, pero era un mundo distinto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Pudieron mantener el mismo objetivo que tenían desde un inicio o precisamente eso les permitió pivotear de una manera que terminó siendo Solfium lo que es hoy? Ujú. Eh, Dos cosas. Sí hicimos un pivot, pero te respondo primero a la primera parte de la pregunta para ser muy transparente. La decisión la tomé antes de COVID. Yo no sé si hubiera tomado la misma decisión ya viviendo la pandemia con el nivel de incertidumbre, ¿no? que Mm, tuvimos. Esa decisión la tomé justo antes. Fue una combinación de factores. Yo ya me sentía que había cumplido un ciclo en la empresa. Había estado ahí 16 años. No soy ingeniero aeronáutico, yo estudié economía y administración de empresas, arranqué mi carrera en finanzas, al año y pico me di cuenta que no era lo mío y me metí en Bombardier un poco por casualidad, lo digo, en un rol en estrategia, que luego me llevó a temas de supply chain, luego me llevó a temas de operaciones, a liderar una planta de producción que nunca pensé que me iba a enfocar hacia ahí, luego a llevar la parte de lanzamiento de nuevos productos y estuve como director de programa donde vi pues muchas cosas y sentí que cumplí un ciclo, ¿no? Luego de que se certificó ese avión y tuvimos 6 años, que es más o menos el tiempo promedio que lleva el lanzamiento de un nuevo avión hasta la certificación y entrega del primer cliente, entre que se hace diseño, prototipos, pruebas de vuelo, certificación, etcétera. Y sentí, como te decía, wow. sentí que cumplí un ciclo y para mí esa experiencia que tuve en India fue muy interesante. Entonces yo la decisión la tomé, pero nuevamente admito que pues, ¿no? El tener ese respaldo ¿no? de un trabajo corporativo, pues no sé si lo hubiera tomado la misma decisión en ese momento en plena pandemia. Pero bueno, esa es Ah, la primera parte. Te diría que desde que lanzamos la idea sí, y sí fuimos adaptando el modelo de negocios, tanto en la parte ¿no? de la implementación, la parte operativa, pero mismo el alcance y el enfoque. Nosotros arrancamos Solfium pensando en un modelo B2C, ¿no? En un modelo de llevar energía solar a casas y pequeños comercios. O sea que hablo de ujú, sí, tanto como cliente residencial como un pequeño comercio, donde pensamos que nuestra plataforma o concebimos la plataforma para a escala facilitar ese acceso, ¿no? O masificar, ¿no? Esa energía solar en casas y en pequeños comercios, donde veíamos que se podían estandarizar con tecnología una gran parte del proceso, se podía optimizar mucho la cadena de valor, que era un poco mi background. Entonces, como podemos ver aquí en la página, la idea original era a través de una aplicación móvil o su versión web, llevar la energía solar, hacerlo muy fácil y accesible para el cliente promedio que por definición, digamos, no es un experto en temas fotovoltaicos, ¿no? Detrás de ujú, eso había todo un modelo logístico que buscaba, a través de alianzas con fabricantes, llevar ¿no? kits de una forma muy eficiente, a un costo competitivo, un sistema premium a un costo competitivo a ese cliente final y a través de un dashboard y una plataforma, pues nuevamente optimizar todas las interacciones a escala entre los instaladores, partners financieros, los fabricantes y realmente darle al cliente una solución más, como suena medio cliché, pero realmente el énfasis era que sea customer centric, no enfocado en el cliente, ujú. versus lo que veíamos que era una cadena de valor más tradicional que predominaba en el sistema con muchas microempresas tratando de empujar el producto que tenían, digamos, accesible para ellos, ¿no? Entonces, ese era un poco, reconfigurar esa experiencia de cliente, hacerlo digital, optimizar todas esas interacciones y traer esa solución al cliente final a escala. El cambio quizás, y ahora podremos profundizar un poquito más, Rob, y mucho de eso hicimos benchmarking y con lo que estaba pasando en Europa en el sector solar, que estaba un paso más adelante, o varios pasos, ¿no? Como lo queramos ver, cómo estaba en la industria en Latinoamérica.
Mm, tenían mucho más desarrollo, mucho más nivel de penetración, mismo países con mucho menos sol y mucho menos radiación solar tenían 5 veces el nivel de penetración que tenía en promedio Latinoamérica, ¿no? Entonces era muy relevante para nosotros ver qué estaba funcionando en Europa, qué no había funcionado y qué había, como decimos en México, tropicalizar, ¿no? De cosas que podrían haber funcionado allá o que funcionan allá, cómo adaptarlo al mercado latinoamericano. Y entonces ahí es que entramos a trabajar mucho con corporativos, un modelo que podríamos resumir como B2B, B2B2C, ¿no? Entonces ok. seguimos enfocándonos mucho en el cliente final, pero trabajando mucho a través de corporativos. Ahora te podré contar algunos ejemplos y algunas anécdotas que creo que vas a encontrar interesante, como lo que estamos haciendo con Santander, por ejemplo. Y ese pivoteo de B2C a B2B2C u otros detalles, eso fue precisamente porque era, no sé si la palabra es fácil, perdóname, era más sustancioso, era más, ayudaba más al crecimiento de la startup, el precisamente relacionarse con una empresa de mayor tamaño, de mayor espalda, que estar buscando estos usuarios y clientes finales que pueden ser muy pequeñitos en su escala. Sí, nosotros mucho, como te decía, desde un principio estuvimos muy atentos y ese primer año estuvimos viendo mucho en Europa. Y la idea original que nos surgió como estrategia comercial, como go-to-market, como ¿no? le dicen en las startups, es homologar un poco y adaptar lo que veíamos que estaba funcionando en Europa, donde cada vez más veíamos empresas de telecom, ¿no? Metiéndose en el sector solar, por supuesto Ujú, empresas de energía, pero mismo los bancos, ¿no? Bancos haciendo convenio con alguna empresa solar para acercarle la solución al cliente final, ¿no? Donde si tú hoy en día te metes en las aplicaciones móviles de muchos de los bancos en España y en otros lugares, pues automáticamente tu mismo banco te ofrece instalar y financiarte el sistema solar en tu casa o tu comercio, ¿no? Entonces ujú, teníamos esa concepción. Pensábamos que a través de los telcoms aquí en México, que es nuestro país de lanzamiento, por eso digo aquí, pues yo me encuentro físicamente en México, por más que Soltium es una empresa con capital y incorporación, con un holding en Canadá, donde arrancamos, ujú. pero México es nuestro país de lanzamiento y nuestro enfoque es Latinoamérica. Ahora te contaré un poco más qué estamos haciendo en Europa, por qué tenemos parte del equipo allá. Pero volviendo a la pregunta, vimos ese canal que se podría llamar como B2B2C, ¿no? A través de un aliado corporativo llegar a muchos clientes es por supuesto más eficiente y más escalable que tratar de ganar un cliente a la vez Mm, mediante un marketing tradicional o marketing digital, ¿no? El cambio se dio que muchos de nuestros clientes corporativos o aliados corporativos empezaron a pedirnos también que trabajáramos en su propia estrategia de sustentabilidad y descarbonización. Y es ahí donde vimos que incorporar un aspecto B2B o la capacidad de hacer proyectos, ejecutar proyectos industriales, no solo casas y comercios, nos iba a ayudar a dar una solución más integral, más llave en mano, que iba a ser muy escalable el negocio. Si mm. te doy algunos ejemplos, con Michelin, por ejemplo, la empresa francesa, perdón, el paréntesis para darle digamos, estructura esto, lo que las empresas grandes están buscando o lo que declaran como objetivo es cómo descarbonizo mi cadena de valor. En todos estos últimos 2, 3 años, un poco el contexto, Rob, es a nivel mundial. Empecemos no a 30.000 pies y culparás 2 por 3, usaré todavía alguna analogía de la aviación al sector aeronáutico en mi vida pasada. A 30.000 pies tienes, ¿no? Las COP y los objetivos de la Unión Europea y los grandes países que hablan de que tenemos que reducir emisiones, las políticas que están implementando al respecto van en esa dirección, cómo incentivamos a las empresas, la industria, que es uno de los grandes productores de emisiones, o generadores, mejor dicho, de emisiones de CO2, pero en toda la economía, en toda la sociedad, cómo logramos reducir emisiones de CO2 para llegar a ese famoso objetivo de cero neto, ¿no? Net zero para el 2050, que es lo que los expertos consideran que necesitamos lograr para mitigar el cambio climático y no superar el 1.5 grados. Para llegar Mm, a un net zero del 2050 implica que las emisiones que han seguido aumentando año a año, lleguemos al pico de emisiones en el 2030 y empecemos a partir de ahí a reducir para llegar a cero
en el 2050, que nuevamente no es cero emisiones, es cero neto, ¿no? O sea, que cada emisión Sí. que producimos CO2 al respirar, que cada emisión, cada tonelada de CO2 que se produzca se compense y lleguemos a cero neto. Está complejo eso, perdón, te interrumpo. Bueno, sí, perdón, lo fue muy rápido, pero a veces se habla mucho de eso, pero no, como que quizás no Sí, siempre queda tan claro. A partir de ahí es que nace se evidencia que para llegar a ese cero neto, para llegar al pico de emisiones en 2030, necesitamos tener mucho más energía limpia. Porque a mm, nivel mundial el casi 75% de las emisiones vienen del consumo de energía en todas sus formas, ¿no? En el transporte, en edificios, en calefacción, aire acondicionado, etcétera, y en la industria. Entonces no podemos pensar en una estrategia o que vamos a llegar a cero neto o sin tener energía limpia en todas nuestras actividades, en toda la cadena de valor de una empresa, ¿no? De ahí es que nace el reto para las empresas decir, bueno, cuando hablo de cero neto no hablo de mis cuatro paredes, hablo de toda mi cadena de valor, desde mi primer proveedor hasta mi último distribuidor para llegar al cliente final. Y es ahí donde surge esa gran necesidad de las empresas de decir cómo de una forma eficiente llego hasta, por ejemplo, nosotros tenemos como clientes a embotelladoras de refrescos, de las dos grandes, ¿no? del mundo, las dos fábricas de refrescos más grandes del mundo. Eh, pues en su cadena de valor hay miles de proveedores y hay en México, por ejemplo, 1.200.000 convenience stores, ¿no? Las tienditas. Y están los restaurantes, y ujú. están los... ¿Cómo hace una empresa grande que tiene una cadena de valor tan grande y fragmentada para desplegar, medir y reportar, ¿no? Cuánto esa descarbonización en su cadena de valor? Ese es el reto que estamos viendo en el día a día. Las empresas grandes dicen, ¿cómo descarbonizo mi cadena de valor? ¿Cómo llego, ¿no? A toda esa y cómo lo hago de una forma eficiente, ¿no? Sin tener un ejército de personas para desplegar un programa así. De ahí es que decidimos aprovechar esa gran oportunidad. Vimos que nuestra tecnología era ideal para ejecutar muchos proyectos chicos a escala. De ahí nace un poco ese corporate dashboard y integrar todo eso para nuestros clientes corporativos, incluyendo sus propias operaciones y su cadena de valor, sus empleados, sus distribuidores, sus proveedores, etcétera. ¿No? Aquí Ujú. vemos en el video un ejemplo de una experiencia, ¿no? Cliente a nivel casa o comercio, ¿no? Pensando en ejecutar de forma eficiente muchos proyectos. Me asalta una duda, porque me queda claro de que el objetivo de la empresa es descarbonizar su línea, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes lo aterrizan de una manera práctica con la empresa y finalmente con el consumidor final? Ustedes, porque, perdón, aquí me puedo equivocar de nuevo, tengo entendido que ustedes no son una empresa de hardware, son una empresa de software o una empresa de tecnología. Correcto. Entonces, ¿cuál es el producto, el servicio final o cómo se ve eso en quién lo está ocupando? Independiente de que obviamente estamos hablando de que esto tiene un impacto positivo, que es la adopción de energía solar y la descarbonización de la línea de producción en general. Ujú. Somos una empresa de software, de tecnología o habilitada por tecnología, pero nuestro alcance para el cliente final es la solución completa, ¿no? Como diríamos en inglés, somos un full service provider. Entonces, ya sea Ok. para un cliente chico, individual, una casa, un comercio, o para una fábrica, estamos trabajando con Suzuki, con Mave, que es uno de los fabricantes de electrodomésticos más grandes del mundo, etcétera. Para ellos somos un full service provider con una propuesta diferente, con tecnología que les permite desplegar este programa de una forma más eficiente, pero al final de cuentas nosotros le damos la solución final. Nosotros tenemos relación con los fabricantes y les damos los kits. Nosotros traemos a Ya. nuestra red de instaladores e instalamos. Nosotros hacemos todos los trámites que sean necesarios para que ese sistema esté interconectado a la red. Nosotros con nuestra plataforma desarrollada le damos al cliente el monitoreo del sistema, soporte postventa, etcétera. Entonces operamos, digamos, con el alcance completo para que el cliente es peace of mind. Le damos la solución completa, tanto el cliente O sea, chico como el cliente grande. basta de que en el fondo esté el interés efectivamente en hacer esta opción de la tecnología de energía renovable y que Exacto. efectivamente desde ahí se dejen asesorar por ustedes y ustedes les van a ir diciendo los caminos, con quién hablar, qué instalar, cómo instalarlo y finalmente cómo medirlo. Exactamente.
Exactamente. Y mucho de Ya, eso lo perfecto. hacemos digitalizado en todo ese customer journey que acabas de describir, ¿no? El cliente es todo a través de nuestra app o de la aplicación web, donde el cliente se baja el app, tiene su cotización instantánea, le asignamos, obviamente aclaramos cualquier duda que tenga en el chat, le asignamos de la red de instaladores el más cercano a su casa o comercio, Ujú. ve opciones de financiamiento en el app, recibe su kit, coordina su instalación, post-instalación tiene integrado el monitoreo del sistema y soporte postventa, pero es una solución integral, ¿no? Aprovechando tecnología que hemos desarrollado. Mencionaste ahí algo súper interesante. La mayoría de estas cosas, de estas implementaciones en el mundo real, se mantienen controladas, se revisan, se siguen en línea con la aplicación que ustedes tienen. Ese es, digamos, un desarrollo digital de Solfium. Eh, no sé si nos puedes contar un poco más de esa aplicación. ¿Cómo fue que efectivamente nació? Y, efectivamente, ¿qué es lo que yo puedo ver de información en esa aplicación? Perfecto. Pues el objetivo de la aplicación era doble. Para el cliente darle una mejor experiencia, que sea algo muy aterrizado y muy sencillo, ¿no? Nuevamente, con el objetivo de masificar algo, para masificar algo tiene que ser muy fácil e intuitivo para el cliente promedio, ¿no? Mm, Nosotros veíamos que lo que predominaba eran modelos más tradicionales y por supuesto la industria evoluciona y hay nuevas empresas con modelos interesantes y todo, pero lo que veíamos que predominaba en Latinoamérica era un modelo de negocios tradicional, donde para tu cliente tener una cotización necesitabas que una empresa, llamar a una empresa, uno googlear, ¿no? O buscar una empresa, de las cuales hay muchas, y que vengan a tu casa y luego mandarte por correo una cotización. Hicimos un benchmarking, ¿no? De paso a paso, con algunos ejemplos, y veíamos que era algo tardado. Hay veces que hasta no te mandaban la cotización. Luego, a mm, partir de ahí, pues el proceso es al instalador, una vez que si cotizabas, pues tenías que buscar opciones de financiamiento. Algunas empresas te sugerían unas, otras no. Luego, suponiendo que vas pasando por cada una de estas hurdles, ¿no? Estas barreras, pues una vez que se confirmaba, pues se le daba el go, ¿no? La confirmación al instalador, pues ahí se tenía que coordinar con el distribuidor que le iba a dar al instalador, ¿no? El instalador normalmente compra del distribuidor los componentes. Vimos que algunos instaladores de investigación de mercado que hicimos recomendaban productos que quizás no era el indicado para el cliente, pero era el más barato que consiguen en ese momento. Vimos que algunas empresas están vendiendo paneles de calidad, digamos, o paneles más viejos. ¿Por qué? Porque quizás pues alguien tiene sobre inventario y se quiere deshacer de eso. O sea, no era pensado en la solución ideal para el cliente, era mm. más transaccional, ¿no? ¿Cómo puede hacer más margen aquí, ¿no? Entonces pensamos en toda esa cadena de valor y decimos, pues es un modelo push, ¿no? El fabricante está empujando al distribuidor o al mayorista importador, que está empujando al distribuidor el producto, está empujando al instalador, que está empujando al cliente final. Dijimos, ¿cómo reconfiguramos esa cadena de valor? Ponemos al cliente en el centro, nos aliamos con fabricantes premium para poder dar esa solución premium en servicio y en hardware, ¿no? Entonces, de ahí parte esa experiencia. Pero entonces, era que el cliente tenga una mejor propuesta de valor, ¿no? En Ok. precio competitivo, un producto premium, y que esa experiencia, ese customer journey sea fácil. Así que volviendo a tu pregunta, la idea era que fuera tan fácil. El benchmark que usamos era, tiene que ser tan fácil instalar paneles solares en tu casa o comercio como tomar un Uber, ¿no? De Claro. ahí la analogía de que pues te bajas el Uber y como en Uber le dices quiero ir de A a B, ¿no? O en Cabify, ¿no? Le dices quiero ir de A a B y te da una cotización instantánea, ¿no? Queríamos que el cliente tenga su cotización instantánea en un segundo, ¿no? Que simplemente ponga cuánto paga de luz y habilite geolocalización o que indique dónde está el cliente y que ya tenga su cotización, como te la da Cabify o Uber, y no que tenga que ir alguien a tu casa y luego mandarte la propuesta por email 2 semanas después, o que si vimos gente que decía que te precotizaba, pero te precotizaba cualquier cosa y luego en tu casa luego te decía que hay más complejidad y te quería cobrar más, etcétera. O sea, todo lo que vimos que se daba en el mercado, a veces dijimos, vamos a Mm. hacer esto mejor y más simple para el cliente. Entonces, nuevamente, tienes tu cotización instantánea en el app. Andrés, y si no, dale, entonces, tienes la cotización en la app. Entonces, tienes ¿Qué la otras cotización. informaciones puedes ver? Los gastos, los costos. ¿Qué? Sí, entonces, pues haces todo el proceso, ¿no? Te coordinamos con el instalador, coordinas tu visita, tienes opciones de financiamiento en el app, coordinas tu instalación.
Post instalación, digamos, el siguiente módulo del app, donde ya eres cliente, no estás en la parte pre-cliente, ahí tienes el monitoreo del sistema en tiempo real, ves cuánto estás generando, hasta Ujú. ves si hay una nube y te genera un poquito menos el sol, literalmente casi que puedes predecir cuántas nubes hay viendo tu teléfono, ¿no? Entonces tienes tu monitoreo del sistema, tienes soporte postventa ahí también, ¿no? Entonces tienes alguna duda, te llegó tu factura de luz que pensabas que te iba a llegar de 50 pesos y te llegó de 100, ¿no? Y tienes alguna duda, puedes levantar un ticket, etcétera. Ya. Cualquier tema técnico que surja durante el ciclo de vida del sistema es ahí donde lo vas a gestionar. También le aportamos valor al cliente de una forma más proactiva, no es solo pasiva de si tienes algún tema, levantas un ticket y ya. Nosotros al cliente, monitoreando su sistema, hemos visto que clientes que aumentan su consumo porque han agregado un auto eléctrico o algo, pues le ofrecemos agregar, ¿no? Expandir el sistema. Cada vez más nos piden baterías, ¿no? Para tener un backup cuando se vaya la luz, ¿no? Tenemos una alianza con la empresa suiza ABB, donde ahora ofrecemos también instalación de cargadores de autos eléctricos. Entonces, estamos expandiendo, digamos, nuestra oferta de hardware, llamémosle, dentro de la Mm. plataforma y el ecosistema de Solfium para ser realmente un aliado para el cliente chico o grande en la parte de sustentabilidad y ofrecerle todas estas soluciones de una forma fácil, ¿no? Entonces, todo eso es lo que el cliente puede tener en el app. Andrés, ¿qué tan complejo, qué tanto llevó a efectivamente el poder tener los primeros clientes después de la creación y el establecimiento de Solfium? Porque te lo pregunto porque cuando se hacen este tipo de startups que están apuntadas a generar un cambio de cierta manera, a generar una disrupción, Sí, 100%. cuesta de que Sí. alguien diga y tome la decisión de voy. ¿Qué pasó ahí? Eh, 100% es siempre un reto, ¿no? Cuando uno está tratando de hacer algo diferente a lo que predomina, como comentas. Nosotros seguimos, digamos, un playbook tradicional de startups en cuanto a iterar y aprender rápido, ¿no? Entonces, lanzamos, más que un playbook, es una estrategia, ¿no? Entonces, nos enfocamos los primeros meses en lanzar un piloto, un proof of concept, ¿no? Con versiones beta de la app pero que Mm. conceptualmente nos sirviera para testear el concepto en el mercado y tener clientes reales que nos den feedback y todo, ¿no? Entonces, eso tomó esos primeros meses del 2021, lo hicimos con una empresa de tecnología en España, que hoy en día se ha vuelto Solfium España y tenemos a nuestro equipo de tecnología, nuestro CTO y nuestro equipo de tecnología allá en Sevilla, ¿no? Bueno, en toda España pues están distribuidos. Entonces así fue como arrancamos, un concepto prueba de piloto, capturando mucho feedback, todos nosotros, uno porque éramos un equipo chico y dos por aprender, estuvimos muy enfocados en esa primera parte, en aprender del cliente, pero también del instalador y de toda la interacción del ecosistema, no es solo el cliente final, ¿no? Cómo optimizar la interacción entre cliente e instalador, cómo facilitarle al instalador también el que pueda recibir nuestros clientes en el app, que pueda gestionar esto a escala de una forma eficiente, eventualmente con muchas cuadrillas, etcétera. Entonces, todo ese énfasis fue realmente el 2021, ¿no? Ok. Y lanzamos ya live el full ecosystem de Solfium en el 2022. ¿No? Ya con versiones release que estaban en el App Store y Play Store y todo. También hicimos Ujú. algunos pequeños ajustes. Al principio el concepto era hacerlo solo en el app y ahora al igual que en Amazon uno puede comprar en el app de Amazon o en la web de Amazon. En Solfium también se puede hacer el proceso a través de la web, ¿no? Como mostrar recién en la página, Rob. Entonces hicimos algunos pequeños ajustes, pero así fue como arrancamos. Piloto, aprender, mucho customer Ujú. feedback, mucho feedback de instalador, todo eso, y ir iterando, perdón. Andrés, y ahí, por ejemplo, ok, se completó, digamos, las diferentes fases de esa cadena de valor. Y el claim era descarboniza básicamente tu negocio, tu vida. Pero Uh-huh. luego, acompañado de eso, ¿había también alguna, comillas, promesa? Descarboniza tu vida, vas a gastar un 30% menos en pagar tu electricidad todos los meses, o vas a estar entregando de vuelta al ecosistema X cantidad de oxígeno. No sé, ¿había algo adicional por ahí? Sí, 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 100%.
detalle importante, no lo mencioné. La realidad es que, digo, cuando hablábamos mucho de las cadenas de valor de empresas, el énfasis es en la descarbonización y me fui por ese lado. Pero para el cliente final, la propuesta va de valor es, estás teniendo energía limpia y mucho más sustentable de la red, pero estás ahorrando un montón de electricidad. Eso es lo Ok. extraordinario de la energía solar al día de hoy y más en Latinoamérica. Hablábamos en la Rob de, ¿no?, países nórdicos que quizás tienen menos radiación solar, ¿no? En Canadá, puedo decir que es obviamente menos rentable tener energía solar que en México y que en toda Latinoamérica. Pero al día de hoy el 75% del mundo, o en 75% del mundo, mejor dicho, la energía solar es la energía eléctrica más barata de todas, ¿no? Mm, Entonces sí hay, eso es un gran atractivo y por suerte eso es lo que le está dando impulso y lo que va a hacer que esta transición se esté dando rápido, más rápido en algunos países como Estados Unidos que en Latinoamérica, y eso es en parte un poco por las deficiencias estructurales que veíamos en el mercado que estamos atacando. Pero la mm. realidad es que al cliente desde el momento uno en la precotización sabe cuánto va a invertir, cuánto va a ahorrar, cuánto va a ser ese retorno de inversión y mismo con opciones de financiamiento, cómo el sistema se puede pagar solo con ahorros, ¿no? Y básicamente eventualmente tener años, ¿no?, de energía gratis. Entonces, 100%. Y los dos factores impulsan mucho. Y ahí mencionaste obviamente que es como lo que ve el usuario final, eh, pero también en muchas ocasiones, sobre todo en el modelo de ustedes que es B2B2C, la gran empresa también es el cliente final, de cierta manera. Entonces, ¿cómo? Porque ahí no es tan solo el interés de la empresa, de mirando el futuro, de descarbonizar, digamos, su línea de completa, digamos, sino que Ujú. también es, efectivamente, a la empresa le interesa ganar más pero, o vender más, por decirlo de alguna manera, pero también 100%. tener menos costos. Entonces, 100%. efectivamente, ahí me imagino que la palanca también iba por ese lado corporativo, ¿no? Sí, déjame darte algunos ejemplos concretos, porque en todos lados tienes razón, siempre hay un ángulo, ¿no?, de sustentabilidad, pero también hay un ángulo comercial. Déjame darte ejemplos para aterrizar más esto. Con las embotelladoras de Coca-Cola estamos trabajando con una que se llama Rica, que es ¿no?, muy a la vanguardia un poco en esto en México. Ellos saben que al ayudar a las tienditas, ¿no?, a poner energía solar, sí están descarbonizando la cadena de valor de la empresa, pero para la tiendita, pues al pagar menos luz, pueden poner más refrigeradores, ¿no?, que es el gasto principal operativo de una tiendita, es la electricidad. Entonces pueden tener Ujú, más refrigeradores, pueden tener más, ¿no?, vender más producto, se pueden poner, también se querían pilotear con otro embotellador, estamos en un piloto donde querían poner pantallas LED con promociones y todo, pero eso consume, ¿no?, en lugar de tener mm, el cartel tradicional estático, ¿no?, tener pantallas con promociones, con productos, etcétera, eso consume luz. Entonces, abre oportunidades comerciales, ¿no? Otro ejemplo, nosotros firmamos en diciembre una alianza con Scotiabank, ¿no? ok. Scotiabank es un canadiense que opera en México, en muchos países latinoamericanos. Eh, Scotiabank lanzó un nuevo producto, ¿no?, la hipoteca verde, le llaman, donde si el cliente instala su sistema solar con nosotros, pues tiene un descuento en la hipoteca. Entonces, Mira, hace que la wow. hipoteca sea más atractiva para el cliente y eso nosotros le vemos un potencial enorme, enorme, enorme. El banco está atrayendo nuevos clientes y vendiendo más productos, ¿no? Por Mm, supuesto, el cliente se ve beneficiado porque ahora, pues, en teoría, le aumenta un pequeño costo su hipoteca total al agregar el sistema solar, el costo del sistema solar al costo de la casa. O sea, financia un monto un poquito más grande, digamos, pero mensualmente paga menos porque pues, la tasa de la hipoteca es más baja. El banco está descarbonizando su portafolio, como le dirían en su jerga, entonces es un ganar-ganar, ¿no? Y el cliente y el banco tiene nuevas oportunidades comerciales. Entonces, como dices, directa o indirectamente, como cuando hay ahorros y hay sustentabilidad, se le puede buscar la vuelta para que sea económicamente atractivo y beneficioso, ¿no? Entonces sí estamos muy entusiasmados con esa alianza. Scotiabank que nosotros ve un aliado tecnológico que le puede dar todo ese monitoreo
de ese portafolio. Sería muy difícil para ellos hacerlo con muchas pequeñas empresas en diferentes partes del Mm. país. ¿Y cómo monitoreas todo eso? Nosotros le damos toda la trazabilidad digital. Ellos saben de sus clientes en qué etapa están, si están generando, que efectivamente se instaló lo que se dijo que se iba a instalar, que el banco está financiando. O sea, el banco tiene interés en tener todos esos detalles y nosotros se lo podemos dar de una forma muy escalable, ¿no? Con nuestra plataforma. Entonces, por eso somos su aliado perfecto. Andrés, y ahí, por ejemplo, creo que está súper claro, digamos, la parte del modelo. Ahora, mencionaste en algún minuto que estaban en diferentes puntos del planeta. Entonces, te quiero preguntar dos cosas sobre eso. Lo primero, a nivel de mercado, tú estás en México, se entiende de que están operando en México. Mostramos un video recién a quien lo podía ver de varios ejemplos en México. Ujú. Pero ¿en qué otros mercados de Latinoamérica están presentes? Y por otro lado, ¿dónde están las personas que forman a Solfium? Mencionaste España, tú estás en México. ¿Dónde están y por qué? Sí, buena pregunta. En el corporativo de Solfium lo establecimos en Canadá. Es ahí donde tenemos la propiedad intelectual, es ahí donde hemos levantado el capital. Entonces, Solfium Inc., digamos, es la cabeza. Yo estaba basado en Canadá antes cuando empezamos en pandemia. Ujú. Uno de nuestros co-founders, Zach, está allá también. Él es el CFO y ahí hay un pequeño equipo. México siempre lo concebimos como el mercado de lanzamiento. Juan Osuna, como te comentaba, estaba aquí. Yo ahora, porque hemos tenido un crecimiento tan fuerte aquí, me he mudado. Entonces, digamos que al día de hoy el centro de gravedad de Solfium es México porque es nuestro país de lanzamiento y estamos teniendo un crecimiento muy fuerte. Ok, Y aquí queremos expandirnos a otros países de Latinoamérica, así que a corto plazo el enfoque va a ser en Latinoamérica. En España tenemos el equipo de tecnología, entonces no operamos como tal, por más que nos han invitado, digamos, push, ¿no? O pull para empezar a mm, operar Solfium en su modelo como tal en España. Al día de hoy, Solfium allá es realmente el equipo de tecnología que tenemos allá, que era originalmente una empresa externa que habíamos contratado, que nos gustó mucho y hoy en día se han vuelto Solfium España, ¿no? Entonces allá está nuestro mm. CTO, que es parte del Executive Team, y su equipo de tecnología, ¿no? Y de programadores, etcétera. Entonces, así es como estamos distribuidos. Solfium México, Solfium Inc. y en Canadá y Solfium España con planes de expansión, obviamente, en un futuro. ¿Qué significa? Te lo pregunto esto del... Yo soy chileno y Ujú, me ha tocado ver el caso de que mucho negocio, muchas startups de Chile, de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Colombia, hacen el siguiente camino. Nacen en sus mercados, ujú, funciona, ujú, buscan ver cómo crecen en los mercados aledaños, de Chile a Argentina, de Chile a Colombia, de Chile a Perú, logran tener dos mercados funcionando, saltan a México, porque es el mercado latino más grande, digamos. ujú, Está al lado de Estados Unidos, es 10 o 20 veces más grande que el país más grande de habla español en Latinoamérica. Digo habla español porque Brasil es otro continente dentro de Latinoamérica y tienen otra idiosincrasia. ujú. Entonces, me dices, nosotros siempre vimos a México como el mercado de lanzamiento y luego poder extendernos. Es decir, lanzaron en el mercado inmediatamente más grande para Ujú. luego buscar crecer a los mercados más segmentados, más pequeños. Explícame eso, por favor. O sea, está Bien, increíble, pero explícame eso. muy bien, muy válida la pregunta. Em, Nosotros lanzamos, lo tengo que responder en dos partes. Lanzamos en México por dos o tres razones principales. Uno, nuestro conocimiento del mercado. Bueno, yo había vivido en México en mi, digamos, vida profesional pasada, había estado muchos años involucrado y viví físicamente aquí del 2010 al 2014. Entonces tenemos muchas relaciones, ¿no? Con empresas, con individuos. Entonces el network mío, al igual de que Juan Osuna, que vivía aquí desde hace años, entonces, cuando pensamos en hacer como startup, ¿no? Tenés que arrancar de cero, Ya. es tu network, ¿no? El proof of concept, los primeros clientes eran obviamente conocidos nuestros, ¿no? Entonces, y luego yo lo empezamos a expandir. Entonces, lanzamos aquí porque era lo más viable, obviamente, además de que estar en plena pandemia, pensar en lanzar en un país donde no estábamos ninguno de nosotros físicamente no hubiera sido viable, ¿no? Entonces, en otras circunstancias lo hubiéramos pensado diferente, pero lo más viable para nosotros era lanzar en México. Además de que México es un país muy atractivo, obviamente, por pues, la quinta radiación solar más alta del mundo, gran mercado en tamaño y más en la parte, hay obviamente mucha industria, como sabes, por
manufactura, por presencia Mm, cercana a Estados Unidos, etcétera. Es un país muy desarrollado industrialmente, entonces bajo este modelo, ¿no? Tenemos muchos clientes automotrices, etcétera, entonces es un gran mercado. Entonces esa es la primera pregunta, ¿no? Respondo ahí a la primera pregunta, que México para nosotros era más viable y era un mercado muy atractivo. Ahora, ok, ¿por qué de aquí expandirnos en Latinoamérica? Sí tendríamos y tenemos años por crecer en México, pero tenemos la ambición de llevar esta solución a otros países. Por supuesto que en cada país hay que adaptarlo, pero fundamentalmente creemos y concebimos el modelo para que sea replicable, no solo escalable, sino replicable también. Y ok. creemos que países como Chile mismo, por más que tenga dentro de todo, relativamente hablando, el nivel de penetración solar más alta en Latinoamérica, todavía se paga una luz muy alta, todavía hay mucho mercado por desarrollar, lo mismo en Colombia y otros. Entonces, el día de mañana, bueno, entonces creemos que son oportunidades atractivas y las vamos a desarrollar. También el día de mañana se nos han acercado empresas que han buscado, que han visto cosas que hemos hecho de países más remotos, llamémosle Sudáfrica, mismo Estonia, no tan lejano a donde tú estás, Rob. Y Sí. entonces creemos que el día de mañana también hay oportunidades de todo este ecosistema tecnológico que hemos desarrollado, también ofrecerlo como solución, como licensing, ¿no? De parte de nuestra tecnología a otras Ujú. empresas, porque hay todo un mercado por atacar, es un mercado que va a crecer por décadas de una forma acelerada. Hablábamos, ¿no? En cuanto al Customer Journey, Customer Experience de Cabify o Uber, a diferencia de un Cabify y Uber, esta industria no es a winner takes all, como le dicen, no necesitamos matar a la competencia o comernos todo el mercado para crecer y tener impacto y ser sostenibles y darles retornos atractivos a nuestros inversionistas. Creemos que podemos crecer y traer partes de esta solución a diferentes países y hacerlo crecer de una forma sostenible y en un mercado que va a crecer sin tener que realmente matar a nadie, entre comillas, ¿no? De la competencia o de las Oye, alternativas. Andrés, y del punto de vista organizacional, mencionaste que la empresa es canadiense, que allá levantaron los primeros fondos para, obviamente, hacer los desarrollos, preparar el producto, los servicios, etcétera. Y sabemos de que ustedes pertenecen o están en el portafolio de Savia Ventures, este VC, digamos, Green Tech, que busca tomar negocios y expandirlos, sobre todo negocios que tengan que ver precisamente con el climate change, ayudar a efectivamente a enfrentar esta situación que vivimos como planeta y que ojalá todos podamos colaborar. Entonces, ¿dónde están como empresa ahora? Están obviamente creciendo, pero ¿están creciendo y están buscando una nueva inversión? ¿Esa nueva inversión la están pensando para este 2024, para el 2025? Cuéntame un poco de esa parte, que si bien algunos medios se centran mucho en eso, pero te tengo que preguntar. Claro, con gusto. Entonces, te resumo, nosotros cerramos el año pasado en la ronda donde entró Savia Ventures, nuestra ronda seed, ¿no? Nuestra ronda semilla. Habíamos Ujú, levantado algo en lo que podríamos llamar pre-seed, ¿no? Con inversionistas ángeles para el desarrollo de prototipos. Y el año pasado fue la ronda seed, donde estamos muy contentos porque hemos logrado atraer un portafolio, llamémosle, ¿no? Un syndicate de inversionistas muy interesantes que nos van a aportar mucho valor. Está Savia Ventures, como sabes, que está basado entre Chile y Estados Unidos. Tenemos un fondo de Silicon Valley, tenemos un fondo de Canadá, tenemos un fondo de México y un fondo de Noruega, que está muy enfocado en ujú, Climate Tech todos ellos buscan empresas que tengan potencial de escalar a nivel mundial, ¿no? Entonces, y en particular tener el fondo de Noruega es Catapult, VC, y pues ellos también se enfocan en empresas con ese potencial. Entonces, para nosotros tener ese respaldo de un fondo europeo también, ¿no? Es una validación muy importante de la tecnología y del modelo de negocios, porque pues, si en Europa, que están más avanzados en Climate Tech, le ven este potencial, pues entonces confirma que no estamos solo copiando y adaptando, sino que estamos desarrollando cosas por nuestra parte que vamos a poder llevar a otras partes del mundo, incluyendo Europa. Entonces, en resumen, eso fue el año pasado. Este año sí vamos a levantar una ronda, lo que se llamaría la Serie A, ¿no? La siguiente ronda, claro. round. Va a ser una ronda para crecer y preparar la expansión internacional, digamos, fuera de México, pues ya
ya operamos técnicamente como una multinacional, pero para expandir ese mercado y seguir invirtiendo en tecnología. Hay mucho que queremos hacer de integración de muchos de estos hardware que te mencionaba, que cada vez sean soluciones más integrales, agregar más funcionalidades para optimizar ya a otra escala, no toda la operación. Entonces vamos a invertir mucho en tecnología, vamos a invertir en el crecimiento del equipo y en nuestra capacidad, ¿no? Para expandirnos en un futuro, pero hacia allá vamos y sí, este año vamos a levantar una serie A con fondos, algunos fondos más grandes también, ¿no? Pregunta de rigor. ¿Hay alguna proyección o un rango en el cual se debería mover esa serie A? Sí, nosotros creemos que levantaremos una ronda de hasta 10 millones. Estamos, para que sepas, esto lo compartimos abiertamente con nuestros inversionistas. Este año vamos a llegar al punto ya de equilibrio y de ser cash flow positive, ¿no? Entonces realmente no es una ronda, digamos, para sobrevivir, es una ronda Mm. para crecer y acelerar el crecimiento. Entonces creemos que hasta 10 millones puede ser ese sweet spot, ¿no? Donde vamos a poder atraer ya fondos más grandes que no invierten en rondas muy pequeñas y que nos van a dar esa proyección internacional. Pero bueno, estamos abiertos a que sea un rango, ¿no? De menor a eso, porque no, digo, no es que necesitemos X monto para Mm. ¿no? sobrevivir o para alcanzar el próximo hito, sino más bien es para acelerar el crecimiento. Así que estamos pensando en un rango de por ahí. Última pregunta y te llevo al ámbito de la futurología mezclado con los deseos. ¿Cuál es el milestone dentro de los próximos 2 años que no tenga que ver con inversión? Que tú dices, me la juego por esto con Solfium. Eh, Nosotros hemos trazado nuestros objetivos más en cuanto a volumen en penetración de energía solar, en penetración en este ecosistema de nuestros clientes, ¿no? Y en volumen total, ¿no? Y el impacto que conlleva eso en cuanto a toneladas de reducción de CO2. Entonces, así es como hemos trazado nuestros planes para el año que viene y el otro. Si me fueras a preguntar un hito puntual, yo te diría ya la expansión internacional de Solfim, ¿no? Eso sí es un hito que me gustaría ver, que estoy convencido que está en nuestros planes, ya con post Serie A, que vamos ya a estar dando ya ese primer paso fuera de México, y dependiendo de cómo y con quién, pues puede ser algo que se dé en varios países o empezando por uno y luego por otro, eso lo vamos a ir definiendo, dependiendo también qué modelo de expansión internacional adoptemos, pero si hablamos en 2 años, creo que eso es lo que te voy a estar mostrando, Rob, además de nuestro crecimiento acelerado que hemos venido teniendo y que seguiremos teniendo. Andrés Friedman, cofundador de Selfium. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros, con Entrepreneur. Un gran gusto, Rob, y muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, les dejamos el recordatorio. Todas las semanas, nuevas entrevistas con diferentes actores del ecosistema de nuevos negocios, startups, scale-ups, venture capital, angel investors, incubadoras, aceleradoras, etcétera, de Chile, Latinoamérica y Europa. Esto fue un nuevo episodio de Entrepreneur. Nos vemos.